iniciar la grabación. Para saludarlos a todos, vamos a iniciar entonces con la sesión de esta semana. Ya por acá tengo listo ya la parte de la evidencia. Bueno, decirles que ya ahorita mismo empiezan la parte de matemáticas. Yo hablé con la profe esta semana. Ella solicitó, pues, la verdad, muy buena gestión de la profe. Ella solita fue, gestionó todo para que entonces le asignara la ficha. Eh, la sesión de ella va a ser 2 sesiones, ¿sí? Porque pues obviamente por tiempo también, digamos que para que quede, digamos, dentro de este tiempo la parte de matemáticas. No sé, con ella también se ve la parte de física, pero no sé, no le entendí muy bien. Eso ya de pronto le preguntaron a ustedes si alcanzan a ver física como tal, no sé si le alcancen las fechas. ¿Listo? Pues digamos que la prioridad en ese momento es matemáticas, porque la matemáticas hace parte de la fase anterior. Física, digamos que estamos todavía dentro del tiempo, ¿sí? Que sería esto, lo que es física y biología. ¿Listo? Entonces, estamos todavía dentro de los tiempos, todavía digamos hay bastante rango. Esta fase que ustedes tienen de planeación va hasta enero. O sea que la finalización de la fase los va a tomar en vacaciones. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta mucho esos tiempos, porque pues obviamente al estar en vacaciones, pues la plataforma para ustedes sí va a quedar activa, pero obviamente ustedes no van a tener instructor. Digamos que lo que queda habilitado, pues ustedes podrían subir las cosas, pero pues nadie les va a calificar hasta que se retome otra vez, digámoslo así, pues formación, ¿no? Entonces toca mirar ahí, pero pues obviamente la idea siempre es dejar todo como con un cierre y pues de retomar después por temas de tiempos y todo ese tiempo, todas esas cosas, ¿no? Entonces, pero entonces ya inician ustedes con la profe. Creo que inician la otra semana el día martes, me dijo ella, martes y... Ay, no me acuerdo si fue martes y viernes, creo que fue martes y viernes que me dijo que iniciaban. Ella igual pone los anuncios y todo, bueno. Entonces, como siempre les encargo, por favor, prioridad con las evidencias de la profe, porque pues es, como les decía, siempre es mucho más difícil. Después, si ustedes se quedan en alguna evidencia, pues es mucho más difícil que contactar al instructor, que por favor ingrese esto, porque pues eso es mucho más, administrativamente es mucho más complejo, ¿no? Porque un instructor, cuando queda asignado una ficha, pues eso es un trámite administrativo. Como en el caso de la profe, pues ella me dijo, profe, ¿cuál es el número de la ficha? Yo se lo pasé y ya fue allá y le dijo, listo, profe, ya estoy asociada a la ficha. Entonces, así mismo como está asociada, ella está asociada por un tiempo y después deja de estar asociada a la ficha. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona ya no está, o por ejemplo un aprendiz le dice, ay, profe, es que me faltó esta evidencia, y ella ya no está asociada? Ya tiene que volver a solicitar que asocien esa ficha solamente para poderles calificar esa evidencia. ¿Sí? Entonces, el desgaste administrativo es mucho más complejo, y aparte de eso, súmele que en ese momento la profe puede tener por lo menos 20, mínimo 20 fichas asignadas en ese momento, donde ya tiene que estar orientando formación en todas las fichas, tiene que estar evaluando, tiene que estar ustedes que les lleguen aprendices. Y pues también obviamente, vuelvo y recalco, no van a ser ustedes de pronto los únicos, ay, profe, por favor, es que me falta esta evidencia. No, pueden tener muchos aprendices de otras fichas haciendo lo mismo. Entonces eso es bastante desgastante, y es muy diferente a un técnico, porque digamos yo con ustedes estoy siempre, o el técnico que está con ustedes siempre, está siempre, entonces es mucho más fácil. Pero en el caso de los instructores, ellos, de los transversales, pues ellos están como temporalmente, ¿sí? Entonces les encargo mucho esa parte. Bueno, vamos a mirar la evidencia de esta semana. La evidencia de esta semana son dos, que tiene que ver con el desarrollar la arquitectura de software de acuerdo al patrón de diseño seleccionado, ¿cierto? Y el taller sobre arquitectura de software. Bueno, estas dos evidencias tienen que ver mucho con la parte, pues valga la redundancia, de arquitectura. De la arquitectura tiene que ver con la estructura, cómo se puede desarrollar el código, y todo lo que tiene que ver con patrones de diseño son como, digamos así, formas en cómo se puede trabajar o se pueden aplicar, digamos en un término muy coloquial, como ciertas técnicas de programación. ¿Listo? Pero para que lo estamos viendo, lo vamos a ver desde la parte un poco teórica, que es digamos lo que estamos viendo acá, pero tiene que ver mucho con lo que estábamos viendo hace 8 días, que es el tema de las clases. ¿Listo? Entonces, bueno, para la primera evidencia,
que es desarrollar la arquitectura de software de acuerdo al patrón de diseño seleccionado. Dice, se entiende como arquitectura de software el conjunto de patrones y abstracciones coherentes que proporciona un marco definido y claro para interactuar con el código fuente. Un patrón de diseño, muchachos, es, digamos, pues básicamente es una solución a un problema cotidiano que se presenta a la hora de programar, ¿sí? Un patrón de diseño es eso. Entonces, un patrón es algo que, digamos, cuando nosotros decimos la palabra patrón, estamos hablando de algo que es como repetitivo, ¿cierto? Como definido. Cuando uno dice, es que existe un patrón es algo que como que se repite, se repite, se repite, se repite. Entonces, cuando nosotros tenemos, digamos, un problema, o cuando existe dentro de la parte del desarrollo de software, un problema que es recurrente, entonces que digamos mucha gente empieza a tener eso, pues se crea una solución a ese patrón, a ese problema que se vuelve un patrón porque se vuelve algo repetitivo y algo recurrente. Entonces, para eso existen lo que se llaman los patrones de diseño, que son patrones que, como le digo, son soluciones a problemas comunes que se presentan a la hora, pues, de, digamos, de también, pues, no solamente en código, sino también como en la arquitectura del proyecto como tal. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que estamos hablando. Ahora, la evidencia, pues, digamos que el tema de patrones es algo que no se puede ver de la noche a la mañana, es algo que incluso es mucho mejor verlo a nivel de código, pero digamos que podemos verlo acá, o pues digamos la evidencia se trata de ver algo o al menos empezar a ver que existen los patrones y pues empezar a ver también de qué se trata, básicamente la evidencia. Entonces, dice acá que para desarrollar arquitectura de software teniendo en cuenta los siguientes criterios, o sea, la arquitectura de software es como la arquitectura de ustedes con su proyecto, dice, se debe primero estudiar el componente formativo, que es el que vamos a ver ahorita, diseño de patrones de software. Segundo, incorporar patrones de diseño propendiendo, en mejorar prácticas para la codificación, ¿sí ven? Y mantenibilidad del software. Tercero, elaborar la vista de componentes para visualizar el software de fases avanzadas del ciclo de vida. Entonces, acá hay algo muy interesante, ¿sí? Aparte la vista de componentes, y elaborar la vista de despliegue de software para determinar condiciones de la implantación de la solución informática y bueno, y elegir herramientas óptimas para el proceso. Entonces, esta primera evidencia nos basa en mirar el tema de patrones, pues que digamos que eso yo lo aconsejaría verlo, pues digamos como una forma más inicial, como de buscar, consultar qué es y ya, pues no tanto ponerme a decir cuál es la arquitectura, porque pues esos son conceptos que realmente hay que verlos poco a poco y no se ven, como le digo, a la noche a la mañana, pero la parte de elaborar, digamos, la vista de componentes y la vista de despliegue sí es algo que se debe profundizar en esta evidencia, es como lo principal, creo yo. ¿Listo? Esa es la primera evidencia. La segunda evidencia es un taller de arquitectura de software. Dice, elaborar un taller sobre arquitectura de software teniendo en cuenta las siguientes preguntas. Entonces, elementos a tener en cuenta en la actividad. ¿Qué entiende por arquitectura de software? Entonces, eso ya es algo que ustedes van a responder. ¿Cuál es su función? O sea, ¿cuál es la función de la arquitectura de software? ¿Cómo se elabora la arquitectura de software? O sea, ¿cómo se desarrolla dentro de un proceso de desarrollo dentro de un proyecto de software? ¿Cómo lograr una buena arquitectura? ¿Y cuáles son los elementos de diseño de una arquitectura de software? Entonces, esta segunda evidencia básicamente es responder a ese taller, ¿sí? Pues dice elaborar, pues en el caso de desarrollarlo, y se presenta en PDF. Entonces, esta segunda evidencia es más que todo responder ese taller y ya. Y la primera, pues sí tenemos que enfocarnos un poco en este tema de el diagrama de componentes y el diagrama de despliegue, o la vista de componentes y la vista de despliegue. Esos diagramas pues hacen parte de UML. Hace 8 días hablamos del diagrama de clases, hoy seguimos, digámoslo, con el diagrama de componentes y despliegue, pero pues también me habla que tenemos que ver un poco el tema de diseño de patrones de software. Bueno, entonces vamos a revisar el material, creo que no tenía esto habilitado. No sé si tengan alguna pregunta mientras vamos viendo acá la evidencia.
Esa, No, profe. ninguna, listo. Entonces, diseño de patrones, acá está. Vamos a ver el material. Listo. Bueno, tiene una introducción que siempre la dejo para que ustedes la vean porque es un video. Dice conceptos sobre patrones de diseño. El uso de patrones de diseño en el ámbito de la industria de software implica el conocimiento y la aplicación de una serie de criterios que aportan calidad al proceso mismo y efectividad del producto logrado. Entonces lo que les decía, ya es como algo predefinido, pues entonces ya mejora porque pues no es que cada uno le dé solución a ese problema como quiera, sino que existe ya unas estructuras mucho más claras y establecidas. Entonces eso aporta calidad en el proyecto de software, ¿listo? En ese mismo sentido se favorece la escalabilidad del código fuente de determinada aplicación, lo cual facilita su monitoreo y mantenibilidad. Los patrones de diseño tienen las siguientes características. Primero, representan soluciones concretas que, lo que les decía, le dan solución a un problema, aunque representan de forma aunque se representan de forma genérica, son aplicados para resolver problemas reales. Son especificaciones técnicas basadas en los principios de la programación orientada a objetos, lo que vimos hace 8 días y hace 15 días, y dependiendo del lenguaje de programación, la forma de implementar puede variar. Bueno, eso ya es como algo técnico, ¿no? Son frecuentemente utilizadas ya que se construyen a partir de la experiencia acumulada de la industria del desarrollo de software. Entonces, lo que les decía, tanta gente que tenía como un problema recurrente, pues se vuelve ya algo como un patrón y pues la solución son esos patrones que se crearon. Los patrones de diseño de software suelen clasificarse en tres grandes grupos según su finalidad. Patrones comportamentales, patrones creacionales y patrones estructurales. ¿Listo? Los primeros, que son los comportamentales, dice que se centran en definir la manera en que los objetos, o sea, las instancias de las clases, interactúan entre ellos por medio de mensajes. Son tres los tipos de patrones comportamentales: estrategia, comando e iterador. Estos ya son los nombres de los patrones. Entonces existe un patrón que se llama estrategia, otro, otro patrón que se llama comando y otro que se llama iterador. Dice, explora el siguiente recurso y conozca los aspectos más relevantes relacionados con patrones comportamentales. Entonces, el primero es la estrategia, que dice que permite encapsular un conjunto de algoritmos de manera que puedan ser seleccionados dinámicamente para su ejecución. Durante el tiempo de ejecución y de acuerdo a las acciones del cliente, el patrón es una de las formas en las que se ven reflejadas fácilmente. Las características de la programación orientada a objetos, particularmente en lo referente a encapsulamiento y polimorfismo. Entonces, digamos que ese es un patrón. Lo dejo para que ustedes, digamos, lo estudien. No es algo que tengan que ustedes en ese momento verlo a profundidad. No es algo que, porque pues esto no es solamente ver acá una diapositiva y ya me aprendí el patrón. No, esto tiene que uno estudiarlo, comprenderlo y practicarlo. ¿Listo? Pero entonces, por ejemplo, veamos ese ejemplo y ya pasamos. Dice, suponga que quiere implementar una calculadora, la cual provee un conjunto de operaciones, tiene suma, resta, multiplicación y división, que serán usadas por el cliente según su deseo. Cada una de esas operaciones representa una estrategia diferente. O sea, pues obviamente suma es diferente a resta, multiplicación y división. Y será el cliente quien invoca la ejecución de cada una de ellas dependiendo de su deseo por medio de una interfaz. Por eso este método se llama, o este paso se llama estrategia. Que usando la propiedad de polimorfismo, recuerden el polimorfismo que se representa varias cosas, se transformará en poder responder a cada solicitud. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué me dice acá? Que tengo el cliente. Esto es una interfaz. Aquí se está aplicando el tema de polimorfismo. Recuerden que el polimorfismo teníamos como un caballito y entonces el caballito puede ser un pony, o el caballito puede ser una cebra, o el caballito puede ser un caballo, puede ser, sí. O sea, donde algo, dependiendo del contexto, representa no, eh, significa una cosa o significa otra, ¿cierto? Ese es el polimorfismo. Es donde yo, dependiendo del contexto, ese caballo pues puede ser una cebra, puede ser un burro, puede ser un pony, puede ser un unicornio, lo que sea. ¿Listo? Eso es polimorfismo, poliforma, muchas formas. Aquí, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que existe un problema. Y es que cuando yo puedo hacer una calculadora, no conozco el orden en que la persona puede ejecutar las operaciones.
Puede que la persona haga una suma, después una resta, después una multiplicación y después una división. Pero puede que la persona arranque multiplicando, después restando, después sumando, después dividiendo y así sucesivamente. O sea, hay un sinfín de combinaciones en las operaciones, ¿cierto? Que no podemos controlar. Entonces, para no estar que el cliente esté mandando para un lado y para el otro, que el cliente diga, ah, voy a llamar a la suma, después a la resta, después a la multiplicación, a la división, y así sucesivamente, la estrategia, el patrón de estrategia lo que hace es como hacer que el cliente solamente le apunta a una sola cosa, que es la interfaz, o sea, es el polimorfismo. Él solamente siempre va a, pedir, va a llamar a la operación, digámoslo así, a algo que se llama operación. ¿Listo? El cliente siempre va a apuntar ahí. Y el polimorfismo, o en este caso una interfase, digamos que es una forma mucho más... No les puedo decir así porque se me confunden. La interfaz es como una... No es una clase, pero sí es como un esqueleto que usa la clase, digámoslo así, para poder, digamos, implementar algo. La interfaz es algo que no es clase como tal, no es una clase, no es con clase, pero me permite a mí crear una estructura, la cual después en la clase yo le digo, yo quiero implementar esa interfaz, la clase está obligada a ejecutar lo que está ahí. ¿Listo? Eso más adelante, tranquilo que en algún punto vamos a toparnos con eso ya en código, para que se comprenda mejor. Pero entonces volviendo al polimorfismo, aquí es donde él es el que se encarga de llamar a las diferentes funciones o acciones que tiene la calculadora. Entonces él dice, ah, bueno, es que va a sumar, entonces llama a la suma o la resta o lo que sea. Pero entonces el cliente, en vez de estarse desgastando en apuntar a diferentes dependiendo, apunta a uno solo y él internamente es el que resuelve, ¿cierto? Resuelve y devuelve lo que el cliente me está pidiendo. Entonces esa es eso es uno de los patrones que existe. El problema ya lo he dicho acá, o se sabe que es acá, y pues ya tenemos la misma solución, que es por medio de en este caso, una interfaz, por ejemplo. ¿Listo? Lo mismo pasa con el comando. Mire, el comando también tiene acá un ejemplo de un televisor, de un control, que el control pues obviamente me permite a mí enviarle al televisor y bueno, y digamos devolver la acción que es. Entonces, ese es otro patrón, también tiene su problema y eso. Cada patrón tiene su problema. No sé si yo por acá tengo una presentación sobre eso. Patrones. Hay libros también, obviamente. Yo por acá tengo como una especie de presentación. No sé si yo la tengo, la terminé bien. Pero hay muchos libros también, ¿no? Hay libros sobre patrones. Entonces, ¿qué son los patrones de diseño? Acá hay como una especie de diagrama de los patrones que existen, cómo se clasifican, lo que hablábamos hace un rato. Aquí ya están los patrones. Por ejemplo, el de ahorita que hablábamos era ¿cuál? Estrategia y comando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese de estrategia es este de aquí, que se llama strategy, y comando es este command, ¿cierto? Estos son de comportamiento. Miren, ahí está. Y acá esta presentación se las voy a pasar en el grupo. Aquí pues digamos que hay una especie de explicación de cada uno, bueno, de la gran mayoría de los patrones, ¿sí? Entonces aquí está, qué es lo que pasa. Patrón, por ejemplo, fábrica. Entonces aquí dice cuál es el problema, ¿sí? Cada uno tiene un problema y cuál es la solución y pues cómo se implementa. Entonces se empieza a explicar acá cómo se implementa. Esto es muy bueno, obviamente, estudiarlo, pero como le digo, no es solamente verlo en una presentación y ya, ¿sí? Es solamente trabajarlo. Aquí hay unos ejemplos, miren, aquí hay solamente 5, hay muchísimos más. Hay PDFs que, como le digo, les recomiendo porque eso hace parte de la arquitectura de software y obviamente en muchos trabajos de desarrollo pues exigen muchas veces que la persona maneje ciertos patrones o los sepa manejar. Es algo que se estudia, se aprende y ya después uno lo entiende muy fácil o ya se ve el concepto muy fácil. El iterador, entonces aquí hay varios como les digo, varios patrones. Los creacionales, entonces aquí está, habla de cada uno de esos patrones. Los estructurales, por ejemplo el fachada, algo que se llama el otro patrón que es delegate, es de acá, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿listo? Después de eso ya hablamos, recuerden que la otra parte de la evidencia es el diagrama de componentes y el de despliegue, ¿listo?
La parte de patrones pues es más que todo como para conocer y que cómo digamos se incorpora, es algo que sí les puedo dejar para que ustedes lo consulten, cómo se incorpora el tema de los patrones dentro de la arquitectura, donde sabemos que la arquitectura de software es obviamente como yo organizo o como se va a llevar un proyecto de software, ¿no? Ya hemos hablado en algún momento de lo que es la metodología. La metodología es como la estrategia, cómo se va a trabajar. Pero la arquitectura ya es la forma en que se va a construir el software. ¿Listo? Entonces, los patrones hacen parte de eso porque obviamente hay muchas empresas que o digamos proyectos de software donde te dicen vamos a usar X patrones para poder trabajar el proyecto. Entonces todo el mundo pues se aferra o tiene que ceñirse a esos patrones para poder trabajar. Por eso en muchas empresas a veces dice, usted sabe manejar tal patrón, ah sí, listo, entonces es como un requisito. Y no, pues en muchos casos pues los ponen para que lo aprendan y lo practiquen, ¿no? Bueno, entonces tenemos acá el diagrama de componentes y despliegue. El diagrama de componentes bueno, primero el diagrama de despliegue que está acá en la presentación dice, los diagramas de despliegue hacen parte de los tipos de diagramas propuestos por UML y su objetivo es la representación de la arquitectura del sistema en términos de hardware y software físicos. ¿Listo? Y los medios por los cuales se conectan. Dice que este tipo de diagramas, ¿cierto? Es muy útil para el proceso de despliegue del sistema. Entonces, este diagrama, digámoslo así, lo que recuerden que los diferentes diagramas es como una forma para poder ver nuestro software o nuestro proyecto desde diferentes perspectivas o puntos de vista. El diagrama de despliegue es específicamente para poder ver nuestro proyecto desde el punto de vista de cómo está el software y el hardware. ¿Listo? Entonces, digamos que el diagrama de despliegue puede ser algo como esto. Estaba buscando acá una imagen. Entonces, el diagrama, digamos, un diagrama de despliegue puede ser esto, por ejemplo. Espérame que esto se quedó acá. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo de un diagrama de despliegue, ¿sí? Otro ejemplo de diagrama de despliegue puede ser algo como esto. Aquí estoy buscando varias imágenes. ¿Qué nos dice que es el diagrama de despliegue? Pues es como poder mostrar cuál va a ser la arquitectura, tanto de hardware como de software, ¿cierto? Que va a estar en nuestro proyecto. Entonces piensen, por ejemplo, en que la arquitectura o la estructura de un software, por ejemplo, para un supermercado, es diferente a la estructura, hablando de software y de hardware, de una tienda. Claro, en una tienda solamente de pronto va a haber una sola persona, un solo cajero, pero puede que en un supermercado hayan varios puntos de venta, varios cajeros, tenga que existir también un administrador, tenga que existir un área operativa, tenga que existir de pronto diferentes puntos para poder conectar y poder enviar mensajes, ¿cierto? Entonces cambia mucho digamos, la estructura o la arquitectura, no de software, sino la arquitectura de hardware y software dependiendo del contexto del proyecto. Entonces, ese es el diagrama de despliegues, es poder desarrollar, digamos, la arquitectura en cuanto al tema de hardware y software físico que se va a trabajar en el proyecto. ¿Listo? Entonces, eso es muy sencillo, pues, o sea, es sencillo de la manera en que solamente es como ir estructurando cómo va a quedar esa parte, cómo se va a manejar dentro del proyecto. Los diagramas de despliegue utilizan un conjunto de elementos gráficos que tienen una representación y significado estandarizado. A continuación se detalla cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, está el nodo, que aquí lo colocamos, los nodos son estos, ¿cierto? Esto es un nodo. Dice que representa un elemento que puede ser hardware o software y se representa por medio de un cubo. Entonces, ahí podemos hablar de servidores, podemos hablar de computadores, podemos hablar también de dispositivos móviles, también de impresoras, de cámaras, lo que se tenga que manejar o se va a manejar dentro del proyecto.
El artefacto dice que representan elementos concretos generados en el proceso de desarrollo, como por ejemplo bibliotecas, archivos. Entonces, esos documentos, eso puede ir dentro de los, digamos, dentro de un nodo que sea el servidor, ¿cierto? Algo así como por ejemplo esto. Aquí hay otro ejemplo de diagrama, miren, ahí están los archivos, ¿sí? Entonces aquí está, miren, ahí están los diferentes archivos que se van a manejar, en este caso, dentro de el servidor. ¿Y el servidor qué tiene? Tiene un nodo de buscador, navegador web, por ejemplo, el Tomcat, que eso es para el tema de comunicaciones, digámoslo. Bueno, y otros elementos que están dentro del servidor, que es el nodo, ¿sí? Entonces, ahí está, y pues si hay algún documento, alguna librería, se va colocando acá, ¿cierto? Ahí se va diciendo y se va digamos, definiendo como tal. Tenemos asociación de comunicación, que es la forma en que se comunican los nodos, y se representa el camino de comunicación entre los nodos, y se representa por medio de una línea continua uniendo los dos nodos en cuestión. Entonces, pues ya es lo mismo, ¿no? Comunicación, líneas como estas, esto. ¿Sí? Incluso acá dice por qué medio se está comunicando un nodo con el otro, el usuario con el servidor, por medio del puerto 80 y el HTTP, el protocolo, ¿no? Dispositivos, entonces dice, es un tipo especial de nodo que representa un recurso computacional del sistema, como por ejemplo un servidor. Entonces ahí ya se representa algo como esto. Bueno, o no tanto eso, sino acá. Aunque este no está bien definido, no está claramente definido, pero se puede usar algo como estos dispositivos, qué operaciones tiene, qué atributos o características tiene el dispositivo. Y especificación de despliegue dice, representan configuraciones que se deben tener en cuenta para desplegar un artefacto en un nodo. Entonces, recuerden, un archivo, o sea, un artefacto es como una librería, como un archivo en un nodo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo por acá? Más o menos es este ejemplo de aquí. ¿Listo? Es esto que está pasando acá. Entonces, es especificación de despliegue. O sea, que como cuál es el proceso de deploy o de despliegue que se tiene que trabajar acá. Entonces, ahí está process, es un proceso y así sucesivamente. Eso es lo que ya me habla a mí del diagramas como tal. Entonces, de despliegue. ¿Listo? Ese es como el primero que ustedes tienen que hacer para su proyecto. Después sigue el de componentes, que dice que el diagrama de componentes es uno de los diagramas propuestos en UML que representan una visión estática. Recuerden eso. Recuerden que yo les hablaba a ustedes que existen los diagramas estáticos y dinámicos, ¿no? Entonces, él representa una visión estática del sistema de información y hace parte de los diagramas estructurales. Este diagrama proporciona una vista de alto nivel de los componentes dentro del sistema y generalmente se construye posterior a la construcción del diagrama de clases. O sea que una vez se ha hecho el diagrama de clases, pues lo interesante es de pronto continuar con el diagrama de componentes. ¿Listo? ¿Qué más nos dice acá? Nos dice, le invitamos a ahondar, pero en los aspectos más característicos e importantes del diagrama de componentes, explorando el recurso que se muestra a continuación. Entonces ahí hay, pues obviamente un video, ¿cierto? Que ustedes pueden revisar. Y acá pues dice, hasta este punto el componente formativo ha favorecido la profundidad de los aspectos y generalidades más importantes relativos al diseño de patrones de software. Para lograr una síntesis general y tener más y mejores herramientas conceptuales y de aplicación, explora el recurso que se sugiere a continuación. Bueno, entonces aquí hablamos de buenas prácticas, categoría de los patrones, multifuncionales, eso se lo dejo para que ustedes pues lo vayan a leer, ¿cierto? Lo revisen cuando tengan que hacer la evidencia. Bueno, aquí me falta, o digamos que nos queda viendo un poco el tema del diagrama de componentes. Voy a buscar acá. Voy a buscar acá algún ejemplo, les voy a mostrar. Espérenme, busco por aquí ejemplos. Si tienen alguna pregunta, muchachos. Este puede ser un buen ejemplo del diagrama de componentes. ¿Listo? Acá vamos a buscar si yo tengo acá, por ejemplo, componentes.
Creo que tengo como una presentación del tema. Espérame porque no sé. Ver, dice acá, estaba revisando, dice que un componente, ¿cierto? Bueno, dice, por ejemplo, el diagrama de componentes muestra la relación entre componentes de software, sus dependencias, su comunicación, su ubicación y otras condiciones. Ayuda a los desarrolladores a visualizar el camino de la implementación. ¿Listo? Un componente es una parte física de un sistema, o sea, por ejemplo, un módulo, una base de datos, un programa ejecutable y etcétera. Se puede decir que que un componente es la materialización de uno o más clases. O sea, es como ya cuando empezamos como a agrupar, ¿no? Como a hacer un poco más general el sistema. Porque una abstracción con atributos y métodos pueden ser implementados en el componente. En un diagrama de componentes, un componente se representa por un rectángulo en el que se escribe su nombre y en el que se muestran dos pequeños rectángulos al lado izquierdo. O también lo siguiente, representación simple de un componente. Entonces tenemos esto que es el componente como tal. Se puede hacer de esta manera o de esta manera. ¿Listo? Características de un componente. Dice, un componente es físico, existe en el mundo de los bits. Un componente es reemplazable, es posible reemplazar un componente por otro que conforme con otro que conforme con las mismas interfaces. Un componente es una parte de un sistema. Representa un bloque de construcción fundamental sobre el cual se puede diseñar y construir sistemas. Un sistema puede ser solo un componente en el nivel de abstracción mayor compuesto por componentes. O sea, que los componentes ya es como la forma en que se van como creando bloques más grandes de código o del proyecto. Entonces, yo puedo tener un componente, ¿cierto? Que me encargue, por ejemplo, de todo el proceso de inicio de sesión, de registros, de validación, donde yo ya voy reuniendo todas esas clases que se encargan de eso y voy creando entonces un componente para toda esa parte, ¿cierto? Todo lo que tiene que, por ejemplo, con iniciar sesión, recuperación de contraseñas, registros, cosas por el estilo. Dice que existen tipos de componentes como es el de despliegue necesarios y suficientes para formar un sistema ejecutable, por ejemplo como bibliotecas dinámicas y ejecutables. Esos son también componentes, ¿no? Pero eso ya es cuando se hace programas más que todo de escritorio. Necesitamos librerías externas y los ejecutables que se van a crear. Componentes productos de trabajo, dice, surgen durante el proceso de desarrollo y quedan al final del mismo, como por ejemplo buscar clientes YAR. Eso puede ser, por ejemplo, algo que se haya, como le digo, no sé, validar usuario.jar, ¿sí? Entonces es como todo algo ya creado que tiene que ver con todo el tema de usuarios. O clientes.db, ¿sí? Son como ya cosas que se han hecho y que van a tener nuestro trabajo, nuestro proyecto. Componentes de ejecución dice que se crean como consecuencia de un sistema en ejecución, por ejemplo, objetos que se instancian a partir de una DDL, de una librería, que es básicamente el proceso de instancia, pero pues como de cosas ya más complejas. Bueno, aquí esto también yo se lo puedo pasar para que ustedes lo puedan revisar. Todo lo que tiene con el diagrama de componentes, ¿sí? Eso ya me habla de interfaces, aunque yo creo que la idea no es tampoco llegar a profundizar tanto en el tema, ¿sí? Aquí está, Bueno, ustedes esto lo pueden ver y también se los puedo pasar. Pero digamos que básicamente es como no tanto a nivel de código, ojo, no es tanto a nivel de las clases o de lo que se vaya a codificar, sino también es más que todo como a nivel de qué elementos se van a usar para nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces eso es más o menos lo que tiene que ver con el diagrama de componentes. Este, por ejemplo, el diagrama de componentes es un poco más enfocado a desarrollo web, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos acá un componente que es la página web, ¿sí? Entonces, toda la página web es un componente. La consola del cliente, el cajero, ¿sí? La base de datos del banco, lector de tarjetas. Recuerde que decía que eran también cosas físicas.
la consola del empleado y cosas por el estilo. ¿Listo? Entonces, esos son los diagramas que ustedes tienen que crear para el proyecto. ¿Sí? Entonces, uno es entonces el de uno tiene que ver entonces con el diagrama de despliegue, que es más que todo lo de hardware, y el de componentes, pues ya son como todos esos elementos más generales que se van a usar o se van a trabajar dentro de nuestro proyecto. ¿Listo? No sé si tengan preguntas, muchachos. No, profe. ¿Ninguna? No, profe. Bueno. De todos modos, yo sé que esto es un tema, porque obviamente no es un tema que uno aprenda en una clase una hora, pero sí, digamos, la idea es darle las bases a ustedes, como la orientación, para que ustedes puedan buscar, pueden buscar mucho material, videos que les expliquen un poco más despacio, más organizado, todo lo que tiene que ver el diagrama para que les dé las pautas. ¿Listo? Digamos, y igual pasa también con el tema de los patrones de diseño. Los patrones de diseño también, pues digamos que es algo que no se puede aprender en 30 minutos. Eso hay que leer bastante, hay que comprender cómo funciona el patrón, hay que saber para qué existe. Incluso hay muchos cursos en internet, videotutoriales y todo, cursos especializados en patrones y son cursos larguísimos, donde le enseñan a usted cada patrón, cuándo usarlo, cómo usarlo, ¿sí? Y pues cómo funciona. Entonces, pues no es solamente ver acá algo de 30 minutos y decir, ah, ya aprendí patrón de diseño, porque pues la verdad es bastante extenso. ¿Listo? Bueno, muchachos, no siendo más, nos hablamos el lunes. Les encargo porfa que se puedan conectar. Estamos trabajando JavaScript. Hicimos el lunes pasado un formulario sobre nómina. Hicimos un ejercicio de nómina muy interesante, muy chévere. Vamos a seguir probablemente avanzando en otros temas con el tema de JavaScript, que les va a servir a ustedes, digamos, pues obviamente fundamental para aprender programación, pero asimismo también en un futuro, las evidencias que se tienen que ver en esa parte de desarrollo en cuanto al tema de JavaScript y frontend y toda esa parte. ¿Listo? Entonces les encargo para que se conecten este lunes a las 7, como siempre, para poder seguir trabajando antes de las sesiones. ¿Listo? Listo, muchachos. Si no es más, nos hablamos entonces, estamos pendientes. Cualquier cosa me escriben, yo estaré pendiente, por favor. Recuerden que el 13 de diciembre ya salimos a vacaciones, se acaba el calendario de formación. Entonces tenemos de acá al 13 para estar al día y ponernos al día en lo que nos falta. Bueno, Gracias, profe. listo, muchachos. Entonces una feliz noche y nos estamos hablando. Que estén bien. Gracias, profe. Bueno, chao. Chao. Chao, muchachos.